Una conmovedora historia de redención, amor, pasiones y nuevos comienzos. Cuando acogió a un joven herido de la calle, pensó que simplemente estaba haciendo el bien, pero lo que empezó como compasión se convirtió en un amor prohibido y peligroso. Mira esta historia hasta el final, te sorprenderá. Si te gustan las historias de amor y romance, suscríbete a este canal y deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. La mano de Aurora tembló al tocar su piel ensangrentada. No debería estar allí, arrodillada sobre el asfalto húmedo detrás del mercado, sintiendo el calor que irradiaba su cuerpo casi inconsciente. Pero algo en la curva de su mandíbula, en cómo sus pestañas oscuras contrastaban con su palidez mortal, le hizo sentir una opresión en el pecho que no había sentido en años. Era peligroso. Estaba mal. Y precisamente por eso no podía apartar las manos de él. El olor a lluvia mezclado con sangre y sudor impregnaba el aire de la madrugada en Sao Paulo. Aurora miró a su alrededor, comprobando si alguien los observaba en la parte trasera de aquel pequeño mercado de Vila Madalena. Solo los botes de basura rebosantes y los gatos callejeros atestiguaban su descabellada decisión de llevarse a casa a un desconocido. Gael, aunque aún no sabía que ese era su nombre, dejó escapar un gemido sordo mientras deslizaba el brazo bajo sus costillas para ayudarlo a levantarse. El sonido vibró contra su pecho de una forma demasiado íntima, haciéndola morderse el labio inferior con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de su propia sangre. Ella era Aurora Salvat, una terapeuta respetada, viuda de un político influyente, una mujer que se había forjado una sólida reputación ayudando a otros a desenredar los nudos de sus mentes fracturadas. A sus 42 años, dominaba el arte de mantener la distancia emocional, de ser un refugio seguro sin ahogarse jamás en las tormentas ajenas. Pero aquí, en ese momento, sintiendo el peso masculino sobre su cuerpo pequeño pero firme, todas sus defensas se sentían como papel mojado. El chico era alto, demasiado delgado, con una belleza salvaje que contrastaba brutalmente con los moretones morados que le cubrían el rostro. No tendría más de 25 años, pero había algo antiguo en sus ojos entreabiertos, una dureza que solo proviene de quien aprendió demasiado pronto que el mundo muerde. Aurora lo arrastró hasta su auto, un discreto Honda Civic negro, luchando contra su peso y contra su propia racionalidad que le gritaba que llamara a la policía, a una ambulancia, a cualquier cosa que no implicara llevarlo a su aislada casa en las afueras del pueblo. Pero conocía demasiado bien los procedimientos, las interminables preguntas, los informes, la burocracia que se tragaba a gente como este chico y los escupía de vuelta a la calle semanas después, aún más destrozados. Y había algo más, algo que no quería admitir ni siquiera ante sí misma, la necesidad visceral de protegerlo, como si su cuerpo reconociera algo familiar y perdido en él. Durante el viaje a su casa en Cotia, Aurora miró por el retrovisor varias veces, viéndolo inconsciente en el asiento trasero, con la cabeza balanceándose de un lado a otro mientras el coche se mecía por las calles en penumbra. En cada semáforo dudaba con los dedos sobre el volante, casi cambiando de dirección hacia el hospital más cercano. Casi. La casa de madera se alzaba entre los árboles como un refugio o una trampa. Aurora nunca supo con certeza cuál. Era un proyecto que ella y su esposo habían planeado juntos en los últimos años de su matrimonio, antes del accidente que lo mató, antes de la desaparición de su hijo, que convirtió su hogar en un mausoleo. Ahora, las oscuras tablillas y los grandes ventanales parecían observarla con silenciosa desaprobación mientras se detenía. Llevar a Gael del garaje a la habitación de invitados fue una lucha que dejó a Aurora jadeando y sudando, incluso con el frío de la mañana. Lo acostó en la cama con más cuidado del que quería admitir, y sus manos tardaron más de lo necesario en apartarle el pelo oscuro de la frente magullada. Fue entonces cuando se dio cuenta de la cicatriz. Una línea delgada e irregular que le recorría el cuero cabelludo hasta la sien izquierda, casi oculta por el cabello.
Aurora conocía la marca. Había visto otras similares durante sus años de experiencia tratando a víctimas de violencia doméstica y abuso infantil. Alguien había lastimado a este niño cuando era muy pequeño, dejándole un recuerdo imborrable de dolor. Sin pensarlo, extendió el dedo índice y trazó con delicadeza la cicatriz. Su piel era cálida y suave bajo su tacto, y Aurora sintió un escalofrío que le recorrió el brazo cuando Gael murmuró algo incomprensible y giró el rostro hacia su mano, como buscando más contacto, a pesar de estar inconsciente. Ella retrocedió como si la hubieran quemado. Pasó las 2 horas siguientes limpiando sus heridas con la pericia de quien había criado a un hijo y cuidado a un esposo postrado en cama durante los últimos meses de su vida. Gael tenía cortes superficiales en los brazos, un feo hematoma en las costillas que, afortunadamente, no parecía indicar una fractura, y varios moretones que sugerían una pelea o una fuerte caída. Nada que pusiera en peligro su vida, pero suficiente para mantenerlo inconsciente durante horas. Aurora cambió su ropa sucia por una camiseta vieja que encontró en el armario, probablemente de su marido, aunque prefería no pensar en ello, y unos pantalones de chándal que le quedaban grandes. Al hacerlo, no pudo evitar fijarse en los músculos definidos bajo su piel pálida, en cómo se flexionaban sus abdominales incluso dormido, en el rastro de vello oscuro que desaparecía bajo el dobladillo de su ropa interior. Se detuvo de inmediato, avergonzada. ¿Qué clase de persona se sentía atraída por un hombre herido y vulnerable? ¿Qué clase de terapeuta era ella, en fin? Pero cuando Gael gimió suavemente y murmuró algo que sonó sospechosamente a «no me dejes», Aurora sintió que algo se rompía en su pecho. Era como si un muro que había construido ladrillo a ladrillo durante 14 años estuviera desarrollando grietas peligrosas. Se acomodó en el sillón junto a la cama, fingiendo que solo era para ver si él desarrollaba alguna complicación durante la noche. En realidad, estaba fascinada por cómo la luz de la lámpara caía sobre sus rasgos masculinos, suavizando la dureza y revelando una belleza casi angelical. Fue allí, viéndolo dormir, que Aurora se dio cuenta de lo vacía que se había vuelto, su vida. ¿Cuánto hacía que no sentía el corazón latir con fuerza por algo que no fuera trabajo o recuerdos dolorosos? ¿Cuánto hacía que no tocaba ni era tocada por otro ser humano de una manera que no fuera puramente profesional? El sol estaba saliendo cuando Gael finalmente abrió los ojos. Aurora se había quedado dormida en la silla y la despertó un sonido ronco, algo entre un suspiro y un gruñido de dolor. Al abrir los ojos, se encontró con un par de iris marrón, oscuro que la miraban fijamente, demasiado alerta para alguien que acababa de despertar. Había cautela, pero también una intensa curiosidad que le revolvió el estómago. ¿Dónde estoy? Su voz era más grave de lo que ella esperaba, áspera, quizá por un grito o por deshidratación. Hogar. Mi hogar. Aurora se incorporó, consciente de repente de lo despeinada que debía estar después de una noche sin dormir. Estabas herida. Te encontré detrás del mercado de Vila Madalena. Gael la observó en silencio durante varios segundos, recorriendo su rostro con la mirada como si quisiera memorizar cada detalle. Aurora tuvo la extraña sensación de ser evaluada, de ser pesada en una báscula invisible. ¿Por qué me trajiste aquí? Intentó incorporarse e hizo una mueca de dolor, llevándose la mano a las costillas magulladas. Tranquilízate. Aurora se levantó instintivamente, extendiendo la mano como si quisiera tocarlo, pero se detuvo a mitad de camino cuando él la miró con una mirada peligrosamente cercana a una amenaza. Puede que te hayas fracturado algo. Deberías ir al hospital para que te hagan unas pruebas. No. La respuesta fue inmediata y contundente. Ni hospital, ni médico, ni policía. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Aurora diera un paso atrás. No era miedo a lo que pudieran descubrir sobre él, sino miedo a lo que pudieran hacerle. De acuerdo, dijo en voz baja, con el mismo tono que usaba con pacientes especialmente traumatizados. No hay hospitalización, pero necesitas descansar y comer bien.
¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? Gael cerró los ojos un momento, como si hiciera un cálculo mental. No lo recuerdo. La simple respuesta tenía tanta fuerza que Aurora sintió un estremecimiento en el pecho. ¿Cuántas veces había escuchado esas mismas palabras de personas que habían perdido no solo la noción del tiempo, sino también la de la humanidad? ¿Cómo te llamas? Otra larga pausa. Gael. Gael. ¿Cómo? Solo Gael. Aurora asintió reconociendo la resistencia. Así era como siempre empezaba. La gente se aferraba a los últimos vestigios de control que les quedaban, midiendo con exactitud cuánto de sí misma estaba dispuesta a ceder. Soy Aurora. Esta es mi casa y puedes quedarte aquí hasta que te sientas mejor. ¿Por qué? La pregunta estaba cargada de genuina desconfianza, como si la idea de la bondad gratuita fuera completamente ajena a su mundo. Aurora dudó. Era una buena pregunta, y no estaba segura de tener una respuesta que tuviera sentido, ni siquiera para ella misma. Porque a veces la gente necesita ayuda, dijo finalmente, y a veces hay otras personas en condiciones de ayudar. Gael la observaba, con esos ojos oscuros que parecían ver más de lo debido. ¿Y qué ganas con eso? La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué le esperaba? ¿Qué la había llevado a traer a un extraño a su casa, a cuidarlo como si fuera... ¿qué? ¿Un paciente? ¿Un animal herido? ¿O algo más peligroso que no quería nombrar? No gano nada, mintió, sin saber exactamente de qué intentaba convencerse. Gael sonrió entonces, y fue como ver salir el sol sobre un paisaje devastado. Había belleza allí, pero también algo salvaje y ligeramente amenazante. Todos quieren algo, dijo con una voz grave que transmitía una verdad cínica que hizo estremecer a Aurora. La pregunta es ¿qué? Se levantó de la cama con movimientos cuidadosos, tanteando su cuerpo, y Aurora se dio cuenta de lo alto que era, al menos 30 centímetros más alto que ella, con hombros anchos que la ropa prestada no podía disimular. Había una gracia felina en su forma de moverse, incluso herido, como si cada músculo estuviera constantemente preparado para luchar o huir. ¿Tienes hambre?, preguntó Aurora, desesperada por romper la tensión que parecía haberse apoderado de la habitación, siempre. La simple respuesta tenía tanta fuerza que Aurora tuvo que apartar la mirada. Había algo en su forma de decirlo, como si el hambre fuera un estado permanente, no solo físico, sino existencial. En la cocina, Aurora se movía con la eficiencia de quien durante mucho tiempo había cocinado solo para ella. Huevos revueltos, tostadas, café fuerte, nada demasiado elaborado, pero suficiente para nutrir un cuerpo claramente desnutrido. Gael, sentado a la mesa, la observaba trabajar. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos con una intensidad que le ponía los pelos de puntas. «¿Vives sola?», dijo. No era una pregunta. «Sí». «¿Hace mucho tiempo?». Aurora se giró para mirarlo con una ceja levantada. «¿Por qué quieres saberlo?». Gael se encogió de hombros, pero no apartó la mirada. «Curiosidad. No pareces el tipo de mujer que estaría sola por decisión propia». Había algo en esa observación que le revolvió el estómago a Aurora. Era demasiado íntima, demasiado precisa, como si él pudiera ver a través del control que ella había construido a lo largo de los años. «La gente se siente sola por todo tipo de razones», dijo, colocando el plato frente a él con más fuerza. «De la necesaria». Gael tomó su tenedor, pero no empezó a comer de inmediato. En cambio, continuó observándola con esos ojos oscuros que parecían diseccionar su alma. «Soy viuda», dijo Aurora finalmente, sin estar segura exactamente de por qué estaba compartiendo voluntariamente esa información. «¿Cuánto tiempo ha pasado?». 14 años. Gael asintió lentamente, como si eso explicara algo. «¿Y nunca quisiste empezar de cero?». La pregunta la tocó en un punto vulnerable que Aurora no había tocado en mucho tiempo. Claro que lo había pensado, sobre todo en los primeros años tras la muerte de su marido. Pero tras la desaparición de su hijo, la idea de abrirse a alguien más
de arriesgarse a perder a alguien de nuevo, se había vuelto impensable. «Es complicado», dijo. «Siempre lo es». Gael finalmente empezó a comer, y Aurora quedó impresionada por la voracidad contenida con la que devoraba la comida. No era glotonería, sino el hambre desesperada de quien no sabe cuándo será su próxima comida. «¿Y tú?», les preguntó Aurora sorprendiéndose. «¿Tienes familia? Alguien que debería estar preocupado». La mano de Gael se detuvo a medio camino de su boca. Por un instante, algo brilló en sus ojos, dolor quizás, o una ira tan profunda que hizo estremecer a Aurora. «No», dijo simplemente. «¿Amigos? ¿Novia?». Gael dejó el tenedor a un lado y la miró directamente. «¿Por qué tantas preguntas? ¿Has cambiado de opinión sobre no pedir nada a cambio?». Había un tono burlón en su voz, pero también algo más oscuro. Aurora sintió que se adentraba en terreno peligroso, pero no podía detenerse. «Soy terapeuta», dijo. «Hacer preguntas es lo que hago». «Ah». Gael se recostó en su silla, con una lenta sonrisa extendiéndose por sus labios. «Así que soy tu nuevo proyecto, la pobre alma herida que vas a intentar curar». Había tanto cinismo en esas palabras que Aurora sintió como si le hubieran dado una bofetada. Era así como la veía, como otra persona que intentaba usarlo para sentirse mejor consigo misma. «No es eso», dijo, aunque una parte de ella se preguntaba si no sería exactamente eso. «¿No?». Gael se inclinó hacia adelante, y de repente, el espacio entre ellos se sintió cargado de una peligrosa electricidad. «¿Qué pasa, Aurora?». La forma en que pronunció su nombre, en voz baja y ronca, como si saboreara el sabor, le provocó una opresión en el estómago. Era demasiado íntimo, demasiado familiar, viniendo de un desconocido al que conocía desde hacía menos de 12 horas. «Yo», comenzó, pero las palabras murieron en su garganta cuando Gael extendió la mano y tocó suavemente sus dedos sobre la mesa. El contacto fue eléctrico. Aurora sintió que cada terminación nerviosa de su mano chispeaba. Una oleada de calor le subía por el brazo hasta el pecho. Hacía años que no sentía algo así, esa profunda conciencia de cada punto donde otra persona la tocaba. Gael debió sentirlo también, porque sus ojos se oscurecieron y no apartó la mano. En cambio, le rozó los nudillos con el pulgar en una caricia casi reverente. «Eres hermosa», dijo en voz baja, y había algo en su voz que aceleró el corazón de Aurora. Demasiado hermosa para estar sola durante 14 años. Aurora debería haber apartado la mano, debería haber establecido límites, recordándose a sí misma que esto era inapropiado, peligroso, completamente fuera de su control. En cambio, se encontró mirando su boca y preguntándose cómo sería besarlo. El momento se rompió con el sonido del teléfono en la sala. Aurora apartó la mano rápidamente, como si se hubiera quemado, y se levantó para contestar. Era su secretaria, recordándole que tenía citas programadas para esa tarde. Aurora miró su reloj, sorprendida al darse cuenta de que ya eran más de las 10 de la mañana. Había perdido por completo la noción del tiempo. Cuando regresó a la cocina, Gael había terminado de comer y estaba lavando su plato en el fregadero. Había algo doméstico en la escena que le provocó a Aurora un extraño nudo en el estómago. «Tengo que irme», dijo, evitando mirarlo directamente. «Tengo pacientes que atender». Gael asintió, secándose las manos con un paño de cocina. «¿Dónde está tu oficina?» «En Vila Madalena. ¿Por qué?» «Curiosidad». La observó un momento. «¿Vuelves?» Había algo en la pregunta que lo hacía sentir más vulnerable de lo que pretendía. Como si, a pesar de toda la dureza, una parte de él estuviera realmente preocupada por la posibilidad de ser abandonado. «Es mi hogar», dijo Aurora en voz baja. «Claro que volveré». Gael asintió, pero ella podía notar que no parecía completamente convencido. «Puedes quedarte aquí». «Hoy», continuó. «Descansa, come lo que quieras del refrigerador, pero no te vayas, ¿de acuerdo? Al menos hasta que vuelva. Todavía te estás recuperando». Era una excusa débil y ambos lo sabían,
Lo cierto era que Aurora temía que si él se iba, no lo volvería a ver, y la intensidad de ese miedo la aterraba. Gael sonrió, y de nuevo había algo peligroso en su expresión. ¿Preocupado por mí, doctor? Aurora, corrigió automáticamente. Aurora, repitió, y de nuevo la forma en que sonó su nombre con esa voz la conmovió profundamente. Me quedo. Durante todo el camino a la consulta, Aurora no pudo sacarse a Gael de la cabeza. Había algo en él que trastornaba por completo su equilibrio cuidadosamente construido. No era solo la atracción física, aunque era innegable y alarmante. Era algo más profundo, como si él pudiera ver a través de todas las máscaras que usaba y ver directamente a la mujer que había sido antes de la tragedia. Sus citas de esa tarde fueron un desastre. Aurora se distraía, perdía el hilo de las conversaciones y hacía preguntas que ya había hecho. Sus pacientes lo notaron. Lo notaba en la vacilación con la que la miraban, como si no reconocieran a la terapeuta experta y centrada que conocían. Alrededor de las 4 de la tarde, después de una sesión particularmente desastrosa con un cliente que lidiaba con un trastorno de estrés postraumático, Aurora decidió cancelar el resto de sus citas y regresar a casa. Encontró a Gael en el porche trasero, sin camisa, cortando leña con un hacha que ni siquiera sabía que tenía. El sudor brillaba en su piel bronceada, y Aurora quedó hipnotizada por cómo se le tensaban los músculos de la espalda con cada golpe. Había algo primitivo en la escena, casi arcaico, que le resecó la boca. Gael debió de sentir su presencia porque se giró y sonrió al verla. Había algo diferente en él, más relajado quizás o más tranquilo, como si este lugar, esta casa ya se le hubiera hecho familiar. Pensé que necesitabas leña para la chimenea, dijo señalando la pila de leña que había cortado. Aurora miró la impresionante cantidad de leña y luego sus manos, notando los pequeños cortes y nuevos callos. No tenías que, empezó ella. Quería. Gael dejó el hacha a un lado y se acercó a ella, y Aurora tuvo que reprimir el impulso de retroceder. Había algo diferente en su forma de moverse ahora, más seguro, más depredador. Quería hacer algo por ti, como agradecimiento. Estaba demasiado cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que ella oliera su piel, calentada por el sol y el trabajo, lo suficientemente cerca como para ver las gotas de sudor que corrían por su pecho desnudo. Gael comenzó sin saber exactamente qué quería decir. Aurora extendió la mano y le tocó el rostro. Sus dedos, curtidos por el trabajo, acariciaron la suave piel de su mejilla. He pensado en ti todo el día. Fue una confesión sencilla, pero tan profunda que Aurora sintió que el suelo se le tambaleaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien pensó en ella como mujer, no como terapeuta, viuda o madre en duelo? No deberías, susurró ella, pero no se apartó. ¿Por qué? No, porque Aurora se esforzó por encontrar las palabras, por recordar todas las razones por las que esto era una mala idea. Porque ni siquiera me conoces, porque podría ser cualquiera, porque... Gael silenció sus palabras colocando su pulgar sobre sus labios, un toque tan suave que era casi una caricia. Sé quién eres, dijo en voz baja. Eres la mujer que me salvó, la mujer que me llevó a casa cuando cualquier persona sensata habría llamado a la policía. La mujer que me cuidó sin conocerme, sin esperar nada a cambio. Aurora cerró los ojos, luchando contra la oleada de emoción que amenazaba con consumirla. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había visto así? No como la profesional competente ni como la viuda trágica, sino simplemente como una mujer capaz de bondad. Cuando volvió a abrir los ojos, vio a Gael observándola con una intensidad que le aceleró el corazón. Había deseo, sí, pero también algo más. Una ternura que contrastaba marcadamente con la dureza que había visto en él al principio. Aurora, murmuró, y esta vez su nombre sonó como una oración. Gael se inclinó hacia adelante, y Aurora supo que la besaría. Sabía que debía apartarse, poner límites, recordarse todas las razones por las que esto era inapropiado. En cambio, se encontró inclinándose hacia él,
con los ojos cerrados y los labios entreabiertos, expectante. El beso fue suave al principio, casi vacilante, como si Gael le diera la oportunidad de apartarse. Pero cuando Aurora suspiró contra su boca y llevó las manos a su pecho desnudo, algo cambió. El beso se profundizó, volviéndose más urgente, más desesperado, como si ambos intentaran compensar años de soledad en un solo instante. Aurora se perdió en la sensación de sus labios contra los suyos, en el sabor ligeramente salado de su piel sudorosa, en la forma en que sus grandes manos le ahuecaban el rostro como si fuera algo preciado y frágil. Hacía mucho que no se sentía deseada, que no se sentía viva de esa manera. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. Gael apoyó la frente contra la de ella, sus dedos aún recorriendo el rostro de Aurora con una reverencia que la hizo estremecer. «Esto es una locura», susurró. «Lo sé». Gael sonrió y había algo salvaje en su expresión. «Pero no me vas a pedir que pare, ¿verdad?» Aurora lo observó un largo instante, viéndose reflejada en sus ojos oscuros. Sabía que allí había peligro. Gael era un completo desconocido, un hombre sin pasado ni futuro conocidos. Involucrarse con él era arriesgado en todos los sentidos. Pero, ¿cuándo fue la última vez que se sintió viva? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo solo porque quería, no porque fuera seguro, apropiado o esperado? «No», dijo finalmente, «no te voy a pedir que pares». La sonrisa de Gael se ensanchó y se inclinó para besarla de nuevo. Esta vez, Aurora se entregó por completo, permitiéndose sentirlo todo. El deseo, la emoción, el delicioso miedo a lo desconocido. Fue entonces cuando el teléfono de casa empezó a sonar insistentemente, un sonido estridente que cortaba la tarde calurosa como una cuchilla. Aurora se apartó a regañadientes, jadeando y desorientada. «Necesito llevarme». «Esto». Gael asintió, pero no la soltó del todo. Sus dedos permanecieron entrelazados con los de ella, mientras hablaba con quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. Era la policía. Aurora sintió que se le helaba la sangre al escuchar al investigador explicar que habían encontrado pistas sobre la desaparición de su hijo. Después de 14 años, por fin había algo, un testigo que se había presentado, pruebas que se habían pasado por alto en la investigación original. Cuando colgó, le temblaban las manos. Gael la observaba con una expresión que no lograba descifrar. Había preocupación, pero también algo que sospechosamente parecía miedo. «¿Qué pasa?», preguntó. Aurora lo miró fijamente, asaltada de repente por una terrible sospecha. La coincidencia era imposible de ignorar. Gael aparecía en su vida justo ahora, cuando por fin surgían nuevas pruebas sobre su hijo. La forma en que parecía conocerla mejor de lo que debería, la forma en que sus ojos le resultaban vagamente familiares. «Mi hijo», dijo lentamente, observando cada cambio en su expresión. «La policía ha encontrado pistas sobre mi hijo desaparecido». Gael se quedó muy quieto por un momento, sus ojos oscuros estudiando su rostro con una intensidad que hizo que Aurora diera un paso atrás. Entonces sonrió y había algo peligroso en esa expresión. «Qué interesante», dijo en voz baja. «¿Y qué encontraron?». El silencio que siguió a la pregunta de Gael fue denso como el aire antes de una tormenta. Aurora lo miró fijamente, buscando en sus ojos oscuros signos de culpa o reconocimiento, pero solo encontró una curiosidad demasiado genuina para ser fingida. O era mejor actor de lo que ella creía, o realmente no sabía nada de la llamada. «No dieron ningún detalle», mintió Aurora, poniéndolo a prueba. «Solo dijeron que encontraron algo». Gael asintió lentamente, pero ella notó cómo sus hombros se relajaban casi imperceptiblemente. Fue un alivio sutil, pero ahí estaba. «Debe ser duro», dijo con algo genuino en su voz, «revivir esto después de tanto tiempo». Aurora seguía observándolo, buscando defectos en su actuación, pero Gael le sostuvo la mirada sin dudar. Si mentía,
Era extraordinariamente bueno en ello. ¿Qué edad tenía?, preguntó Gael suavemente. 7. La palabra salió como un susurro. Aurora siempre tenía problemas para hablar de su hijo, pero había algo en la forma en que Gael preguntó, sin excesiva compasión, sin la incomodidad que mostraba la mayoría de la gente, que la incitaba a responder. ¿Cómo era él? Aurora parpadeó sorprendida por la pregunta. Normalmente, la gente preguntaba sobre la desaparición, sobre la búsqueda, sobre cómo había afrontado la pérdida. Nadie preguntaba por el niño. Curiosa, dijo, y una sonrisa melancólica se dibujó en sus labios. Lo cuestionaba todo. No podía estarme quieta. Tenía una energía contagiosa. Gael la observó con intensa atención, como si estuviera memorizando cada palabra. ¿Le gustaba el fútbol? Me encantó. Era un fanático del Vasco como su padre. Aurora dudó. ¿Por qué preguntas eso? Gael se encogió de hombros. Curiosidad. Hablas de él como si fuera especial. Todos los niños son especiales para sus madres. No, dijo Gael negando con la cabeza. No con tu forma de hablar. Se te iluminan los ojos cuando lo mencionas, incluso después de todo este tiempo, incluso con todo el dolor. Había algo en ese comentario que conmovió profundamente a Aurora. Era cierto, incluso después de 14 años, incluso con el dolor que a veces aún la consumía, hablar de Miguel aún la hacía sonreír. Miguel, dijo en voz baja, pronunciando el nombre que rara vez pronunciaba en voz alta. Se llamaba Miguel. Gael se quedó inmóvil por un momento y Aurora juró haber visto algo pasar por sus ojos, un destello de... ¿Qué? ¿Reconocimiento? ¿Dolor? Es un nombre bonito, dijo finalmente. El momento se rompió con el rugido del estómago de Gael, tan fuerte que los hizo sonreír a ambos. La tensión se disipó un poco, y Aurora se dio cuenta de que eran casi las 6 de la tarde y que probablemente no había comido nada desde el desayuno. Ven, dijo ella, tocándole el brazo suavemente. Prepararé algo de comer. En la cocina. Aurora se movía con naturalidad, preparando un risotto de champiñones, una receta que siempre la tranquilizaba cuando estaba nerviosa. Gael estaba sentado en la isla central, observándola trabajar, y había algo íntimo en la escena que le revolvía el estómago. «Cocinas bien», comentó después de que ella agregó el vino blanco al arroz. El olor se extendió por toda la cocina. Aprendí por necesidad. Después de que nació Miguel ya no podía depender de la comida preparada ni de los restaurantes todo el tiempo. ¿Y tu marido? ¿Cocinaba? Aurora hizo una pausa con la cuchara aún removiendo. Se le hacía raro hablar de Roberto con Gael allí, sobre todo después de lo que había pasado entre ellos en el porche. No, Roberto estaba demasiado ocupado. Era político, ya sabes. Siempre había reuniones, eventos, compromisos. Siguió removiendo el risotto evitando la mirada de Gael, sobre todo en los últimos años. ¿Fuiste feliz? La pregunta era demasiado íntima, demasiado invasiva, pero Aurora se sintió con ganas de responder. Quizás fue la sinceridad con la que Gael la formuló, sin el morboso voyerismo al que estaba acostumbrada. Al principio, sí. Roberto era carismático, apasionado. Tenía grandes sueños de cambiar el mundo. Aurora sonrió con amargura. Pero la política cambia a las personas, o tal vez solo revela quiénes son en realidad. ¿Qué quieres decir? Aurora dudó, pero luego decidió continuar. En los últimos años de nuestro matrimonio, Roberto siempre estaba irritable, siempre estresado, bebía demasiado. Y había otras mujeres. Gael permaneció en silencio observándola. No había juicio en sus ojos, solo interés genuino. Lo sabía, continuó Aurora, sorprendiéndose de la facilidad con la que le salieron las palabras. Sobre otras mujeres, una esposa siempre lo sabe. Pero tenía a Miguel, estaba empezando mi carrera. Parecía más fácil hacer la vista gorda. ¿Te golpeó? La pregunta fue directa, brusca, y Aurora se giró para mirarlo. Había algo en la voz de Gael,
una dureza que no había estado antes. No, Roberto nunca fue violento conmigo, solo ausente, distante, como si yo fuera parte del mobiliario. Gael asintió, pero ella notó que tenía los puños apretados sobre el mostrador. Y después de que Miguel desapareció, Aurora dejó de remover el risotto por completo. Los recuerdos la asaltaron como olas. Roberto me culpó. Dijo que si hubiera sido una madre mejor y más atenta, dijo que era mi responsabilidad cuidar de nuestro hijo. La ira que cruzó por los ojos de Gael fue tan intensa que Aurora dio un paso atrás. «Hijo de puta», murmuró. Y las palabras salieron con un veneno que la sorprendió. «Gaélico». «Lo siento». Se pasó las manos por el pelo, luchando visiblemente por controlarse. «Es solo que los hombres que culpan a las mujeres de sus propias deficiencias me enfadan». Había algo en su reacción que conmovió profundamente a Aurora. «¿Cuándo fue la última? ¿Ves que alguien se indignó en su defensa?» «Roberto murió 6 meses después», dijo en voz baja. «Un accidente de coche. Estaba borracho». Gael guardó silencio un buen rato. «¿Te culpas por no sentir más dolor cuando murió?» La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía Gael ver con tanta claridad a través de ella? «¿Cómo lo sabes?» «Porque conozco esa expresión. La culpa de no sentirse lo suficientemente culpable». Aurora lo estudió, notando la forma en que Gael hablaba sobre emociones complejas con una familiaridad que provenía de la experiencia. «Tú también has perdido a alguien», dijo. No era una pregunta. Gael apartó la mirada concentrándose en sus manos. «Todos perdemos a alguien. No como lo dices, perdiste a alguien importante y no sentiste lo que creías que debías sentir». Gael guardó silencio tanto tiempo que Aurora pensó que no respondería. Cuando por fin habló, su voz era baja, apenas audible. «Mi madre murió cuando yo tenía 16 años, por una sobredosis. Encontré su cuerpo en el baño de un motel barato». Aurora dejó de respirar por un instante. Había tanto dolor en esas simples palabras. «Gaélico». Y me quedé allí mirándola, esperando sentir algo. Tristeza, rabia, desesperación, lo que fuera. Levantó la vista para encontrarse con la de ella. Pero lo único que sentí fue alivio. Alivio de que por fin había terminado. De que ya no me iba a decepcionar. De que no iba a prometerme que dejaría las drogas y luego desaparecería durante semanas. Aurora se acercó a él lentamente, como si fuera un animal herido que pudiera salir huyendo en cualquier momento. «No, tiene nada de malo sentir alivio», dijo en voz baja. «A veces el amor no basta para sanar a las personas. Y a veces cuidar a alguien durante tanto tiempo te deja demasiado exhausto como para sentir algo más que alivio cuando termina». Gael la miró con una intensidad que le aceleró el corazón. «¿Esto fue lo que sentiste cuando murió tu esposo?» Aurora asintió lentamente. Alivio, y luego culpa por sentir alivio, y luego ira por sentirte culpable por algo que era una reacción humana normal. Gael sonrió entonces, y había algo vulnerable en esa expresión que hizo que el pecho de Aurora se apretara. «Eres bueno en esto», dijo. «¿En qué?» «Hacer que la gente se sienta menos sola». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Aurora se acercara aún más. Estaba lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba de su cuerpo y ver las pequeñas cicatrices que marcaban sus manos. «¿De dónde vienen estas cicatrices?», preguntó, tocando suavemente una marca irregular en el dorso de su mano izquierda. Gael miró dónde se tocaba y luego su rostro. «Varias peleas, varias caídas, varias personas a las que no les caí muy bien». «¿Por qué no les agradaste?» «Porque tenía la costumbre de cuestionar a la autoridad. Y a la autoridad no le gusta que la cuestionen, sobre todo los niños de 1900 en la calle». Aurora sintió que algo se movía en su pecho. «Vivías en la calle, desde los 16 hasta... bueno, hasta ahora, básicamente. Pero eres inteligente, te expresas bien. ¿Por qué no lo has intentado nunca?» «¿Intentar qué?», interrumpió Gael, pero no había enojo en su voz.
¿Conseguir un trabajo, estudiar, crees que es tan fácil? Aurora se dio cuenta de que había pisado terreno delicado. Lo siento, no quise... No, no pasa nada. Gael le tomó la mano, entrelazando los dedos. Es que la gente cree que salir de la calle es cuestión de voluntad, pero cuando no tienes documentos, ni domicilio fijo, ni referencias, cuando tienes cicatrices que hacen que la gente desvíe la mirada... No terminó la frase, pero Aurora lo entendió. Había todo un mundo de prejuicios y barreras sistémicas que ella, en su protegida vida de clase media alta, nunca había tenido que enfrentar. ¿Cómo sobreviviste todos estos años? Gael se encogió de hombros. Aprendes. Sabes dónde conseguir comida, dónde dormir sin que te molesten. Aprendes a leer a la gente, en quién confiar y de quién huir. ¿Y yo qué? ¿Confías en mí? Gael la estudió durante un largo momento, sus ojos oscuros escudriñando su rostro. Quiero confiar, dijo finalmente, pero confiar es peligroso, sobre todo para gente como yo. ¿Gente como tú? Personas que no tienen nada que ofrecer, excepto problemas. Aurora sintió una oleada de indignación. Eso no es cierto, ¿verdad? Gael sonrió con amargura. ¿Qué te ofrezco, Aurora? Soy un hombre sin hogar, sin papeles, sin familia, sin futuro. No tengo dinero ni educación formal, nada que una mujer como tú pueda desear. ¿Una mujer como yo? Educada, exitosa, hermosa. Podrías tener al hombre que quisieras. Aurora lo miró fijamente, viendo la verdadera inseguridad tras su bravuconería. ¿Y si te dijera que no quiero a cualquier hombre? ¿Y si te dijera que te deseo a ti? Gael se quedó muy quieto, sus ojos buscando cualquier señal de que ella estaba mintiendo o siendo condescendiente. ¿Por qué? Preguntó finalmente. Aurora se acercó y le tocó el rostro con las manos. Porque cuando me miras, no veo compasión, no veo a la viuda trágica ni a la madre que perdió a su hijo. Me ves como una mujer. Aurora, ¿por qué preguntas sobre mi hijo, como si fuera una persona real, no solo una tragedia? ¿Por qué te enojas cuando alguien me lastima, aunque hayan pasado 14 años desde que murió? Gael cerró los ojos como si sus palabras fueran físicamente dolorosas. Porque, continuó Aurora, bajando la voz hasta convertirse en un susurro, ¿me recuerdas lo que es estar vivo? Gael abrió los ojos y la miró con una intensidad que le paró el corazón. Entonces, sin previo aviso, la atrajo hacia sí y la besó con una desesperación que la dejó sin aliento. No fue como el beso, en el porche, tentativo y exploratorio. Este era hambriento, urgente, como si ambos se estuvieran ahogando y solo encontraran aire en la boca del otro. Aurora se perdió en la sensación de sus labios contra los suyos, en la forma en que sus grandes manos la rodeaban por la cintura y la apretaban contra su cuerpo sólido. Gael la levantó sin esfuerzo y la sentó en la encimera, colocándose entre sus piernas. Aurora jadeó al sentir su calor a través de la fina tela de su falda, al darse cuenta de cuánto la deseaba. Aurora, murmuró Gael contra sus labios, con la voz ronca por el deseo. ¿Estás segura? En respuesta, ella bajó su cabeza y lo besó de nuevo, sus manos explorando los músculos de su espalda, la piel caliente, las cicatrices que contaban historias que ella quería saber. Gael gimió suavemente y sus labios descendieron hasta su cuello, besando y mordisqueando su piel sensible. Aurora arqueó su cuerpo contra él, absorta en sensaciones que había olvidado que existían. Fue entonces cuando el olor a quemado llegó a sus fosas nasales. El risotto, jadeó, recordando de repente la comida que estaba en la estufa. Gael se hizo a un lado a regañadientes, permitiéndole saltar de la encimera para salvar la cena. El arroz estaba pegado al fondo de la olla, pero aún comestible. Aurora lo sirvió en 2 platos, con las manos ligeramente temblorosas por la adrenalina del momento anterior. Al principio comieron en silencio. La tensión sexual aún flotaba en el aire entre ellos como una nube eléctrica. Aurora se sorprendió observando cómo comía Gael, con sincero aprecio,
como si cada bocado fuera un regalo. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?, preguntó, rompiendo el silencio. Mi abuela decía que una mujer que no sabe cocinar nunca entenderá lo que es el amor. Gael sonrió. Tu abuela era sabia. Lo era. Crió sola a 5 hijos después de que mi abuelo muriera en la guerra. La mujer más fuerte que he conocido. ¿Está ella todavía viva? No. Murió cuando Miguel tenía 3 años. Él la adoraba. Aurora sonrió con nostalgia. Siempre decía que Miguel tenía alma de viejo, que entendía cosas que otros niños no entendían. Gael dejó de comer un momento. ¿Cómo qué? Ah, tonterías. Como cuando alguien estaba triste, aunque intentara disimularlo, o cuando se avecinaba una tormenta, aunque el cielo estuviera despejado. Mi abuela decía que algunos espíritus son más sensibles al mundo que los rodea. ¿Crees eso? Aurora pensó un momento. Creo que algunas personas son más intuitivas que otras. Miguel siempre ha sido así. A veces me miraba como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Gael permaneció en silencio, moviendo la comida en su plato sin comer. ¿De qué pasa?, preguntó Aurora. Nada, es solo que a veces yo también tengo esa sensación, que sé cosas que no debería saber. ¿Cómo qué? Gael la miró fijamente, como el hecho de que te culpes por la muerte de tu marido, aunque sabes que no fue tu culpa, como el hecho de que todavía hables con tu hijo mentalmente, sobre todo cuando estás sola en casa, como el hecho de que tengas pesadillas sobre el día que desapareció. Aurora sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo podía Gael saber estas cosas? Eran detalles íntimos que nunca había compartido con nadie. ¿Cómo lo sabes? Gael pareció darse cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Es solo intuición, observación. No es solo observación, son cosas muy específicas. Gael se levantó bruscamente y llevó su plato al fregadero. Quizás debería irme. ¿Qué? Aurora también se levantó confundida por el repentino cambio. ¿Por qué dijiste eso? Porque te estoy haciendo la vida difícil, porque tienes la oportunidad de averiguar qué le pasó a tu hijo, y yo estoy aquí distrayéndote. No me estás distrayendo. Estás... Aurora se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Gael, ¿qué pasa? ¿Hay algo que no me estás contando? Gael permaneció de espaldas a ella un largo rato, con las manos apoyadas en la encimera del fregadero. Aurora podía ver la tensión en sus hombros, en la contracción de sus músculos. Hay muchas cosas que no te estoy contando, dijo finalmente. ¿Cómo qué? Gael se giró lentamente para mirarla. Había algo diferente en sus ojos, una dureza que antes no había estado presente, pero también una vulnerabilidad que la hizo querer acercarse y consolarlo. Como el hecho de que no aparecí en tu vida por casualidad. Aurora sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? Sé quién eres, Aurora. Lo sabía incluso antes de que me encontraras detrás de ese mercado. La mente de Aurora corría, intentando procesar las implicaciones de esto. ¿Me estabas siguiendo? No exactamente. Gael se acercó lentamente, como si se acercara a un animal asustado. Pero sé de tu marido, sé de tu hijo, sé de la vida que construiste después de perderlo todo. ¿Cómo? Gael dudó y Aurora pudo ver la lucha interna en sus ojos, porque Roberto Salvat era mi padre. El mundo se detuvo. Aurora sintió como si le hubiera caído un rayo. Le fallaron las piernas y tuvo que agarrarse a la mesa para no caerse. ¿Qué dijiste? Roberto era mi padre, repitió Gael en voz baja pero firme. Y la mujer con la que salía cuando aún estaban casados era mi madre. Aurora lo miró fijamente, viendo por primera vez el parecido que había existido desde siempre, la forma de sus ojos, la línea de su mandíbula, la forma en que inclinaba la cabeza al pensar. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Tú eres... empezó, pero las palabras murieron en su garganta. Soy el medio hermano de tu hijo, dijo Gael en voz baja, y he venido aquí para destruirte. Aurora sintió como si cayera en un abismo sin fondo. Todo tenía sentido ahora.
la extraña familiaridad, la forma en que él parecía conocerla, la intensidad de su reacción hacia ella. Pero no pude, continuó Gael, acercándose lentamente. Porque no eres lo que esperaba, porque me salvaste, en lugar de rechazarme, porque eres para. Aurora levantó la mano intentando procesarlo todo. Basta. Gael se detuvo donde estaba, pero no miró hacia otro lado. Me mentiste, dijo Aurora, con la voz temblorosa de ira y dolor. Desde el primer momento mentiste. Sí. Te aprovechaste de mi bondad. Me manipulaste. Sí. ¿Y qué pasó entre nosotros? Lo que acabamos de hacer, ¿también fue mentira? Gael guardó silencio durante un largo momento, y cuando habló, su voz estaba llena de una emoción que parecía genuina. No, eso fue lo único real que me pasó en años. Aurora lo miró fijamente, buscando señales de engaño, pero encontrando solo una honestidad brutal que la hizo querer llorar y gritar al mismo tiempo. No sé si puedo creerte. Lo sé, y entiendo si quieres que me vaya. Aurora cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos. Cuando los abrió, Gael seguía allí, observándola con una expresión que mezclaba esperanza y resignación. ¿Por qué me lo dijiste? Si de verdad viniste a destruirme, ¿por qué me dices la verdad ahora? Gael sonrió, y había algo de tristeza en su expresión, porque me preguntaste sobre la confianza, y me di cuenta de que quiero confiar en ti más que vengarme. Aurora lo estudió durante un largo instante, viendo no al hombre que había intentado engañarla, sino al niño herido que había crecido sin padre, sin amor, sin esperanza. ¿Qué sabes de Miguel?, preguntó finalmente. Gael dudó, y Aurora supo que había más, mucho más. Gael, ¿qué sabes de mi hijo? Cuando Gael habló, su voz era tan baja que ella tuvo que inclinarse para escuchar. Sé dónde está. Las palabras de Gael resonaron por la cocina como un disparo. Aurora sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Sus piernas flaquearon hasta que tuvo que agarrarse a la encimera para no caerse. 14 años. 14 años de noches sin dormir, de pesadillas, de culpa acuciante, y este hombre, desconocido al que había besado, deseado, en quien había empezado a confiar, sabía dónde estaba su hijo. ¿Sabes dónde está? La voz de Aurora sonó ronca y entrecortada. ¿Está vivo mi Miguel? Gael hizo un movimiento para acercarse, pero se detuvo cuando vio la expresión en su rostro. Una mezcla de esperanza desesperada y rabia asesina que lo hizo retroceder. Aurora, yo... Responde. La palabra salió como una orden, cargada de una autoridad que Aurora desconocía. ¿Está vivo mi hijo? Gael cerró los ojos un instante como si se animara a decir lo que iba a decir. Al abrirlos, sintió un profundo dolor que hizo que el corazón de Aurora se detuviera. No lo sé, pero es posible. Aurora sintió como si le hubiera caído un rayo. ¿Cómo que es posible? Acabas de decir que sabes dónde está. Sé dónde estaba. Hace 8 años, cuando logré escapar. ¿Escapar de dónde? Aurora se acercó a Gael con manos temblorosas. Gael, cuéntamelo todo. Ahora. Gael se pasó las manos por el pelo, evitando mirarla a los ojos. Hay un lugar, un orfanato, ¿no? Oficial en las afueras de Embudas Artes. Lo dirige un hombre que se hace llamar Padre Luis, aunque dudo que sea sacerdote. Aurora sintió un escalofrío en la espalda. Continúa. Acoge a niños de la calle, ofrece comida, refugio, educación. Para padres desesperados o niños abandonados parece un milagro. Gael hizo una pausa, con la voz cada vez más tensa. Pero no lo es. Es una prisión. ¿Qué quieres decir? Gael la miró entonces, y Aurora vio en sus ojos un trauma tan profundo que le revolvió el estómago. El Padre Luis usa a los niños, sexualmente, emocionalmente, físicamente. Los destroza por completo, los vuelve dependientes de él, y luego los vende a hombres ricos que tienen,
ciertos apetitos. Aurora sintió que la bilis le subía a la garganta. Dios mío, algunos chicos logran escapar, otros nunca se van. Gael apretó los puños. Y algunos mueren cuando se hacen demasiado viejos o se vuelven demasiado problemáticos. Aurora tuvo que agarrarse de nuevo al mostrador, pues sus piernas flaqueaban. La posibilidad de que su pequeño, su inocente y vivaz Miguel hubiera pasado años en ese infierno era más de lo que podía asimilar. ¿Cómo lo sabes? Porque estuve allí, de los 16 a los 18. Aurora lo miró fijamente, viendo a Gael con otros ojos, las cicatrices, la dureza de su mirada, su reacción cuando ella mencionó a los hombres que lastiman a las mujeres, todo tenía sentido ahora. Gaélico. Miguel llegó allí a los 7 años, continuó Gael con voz mecánica como si recitara datos clínicos para protegerse del dolor. Yo tenía 16. El padre Luis dijo que el niño había sido entregado por una familia que ya no podía cuidarlo. ¿Entregado? Aurora sintió que la ira le explotaba en el pecho. Secuestraron a mi hijo, yo jamás... Lo sé. Gael finalmente la miró. El padre Luis mintió. Siempre mentía. Decía lo que fuera necesario para que los niños se mantuvieran obedientes. Aurora empezó a pasearse por la cocina, con la mente acelerada. Dijiste que escapaste hace 8 años. ¿Miguel seguía allí? Gael dudó. Lo estaba, pero... ¿Pero qué? Aurora, tienes que entenderlo. 8 años es mucho tiempo en ese lugar. Miguel tenía 15 años cuando me fui. Él había... cambiado. ¿Cambió? ¿Cómo? A Gael se le hacía visiblemente difícil encontrar las palabras. El padre Luis tenía un método. Tomaba a los niños más pequeños y los adoptaba como favoritos. Les daba privilegios especiales, mejor trato, más comida. A cambio... Aurora sintió náuseas. ¿A cambio de qué? A cambio de lealtad absoluta, los chicos harían lo que fuera por conservar sus privilegios, incluso vigilar a los demás, prevenir fugas, denunciar irregularidades. Aurora se detuvo mirando a Gael con creciente horror. ¿Estás diciendo que mi hijo se ha vuelto colaboracionista? Digo que Miguel hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir, dijo Gael con firmeza, y no lo culpo. Cualquier niño en esa situación haría lo mismo. Aurora cerró los ojos intentando asimilarlo todo. Cuando los abrió, había lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no acudiste a la policía cuando escapaste? Gael rió con amargura. ¿Crees que no lo intenté? ¿Crees que la policía le creería a un drogadicto sin hogar contra un hombre religioso respetable que hace obras de caridad? Aurora comprendió la dolorosa verdad de sus palabras. ¿Cuántas veces niños vulnerables habían intentado denunciar abusos solo para ser ignorados o no creídos? Además, continuó Gael, el padre Luis tiene protección. Políticos, empresarios, gente influyente que recurre a sus servicios. Es intocable. Aurora sintió una furia fría en el pecho. No, no es intocable. No si tiene a mi hijo. Gael la observó con atención. Aurora, aunque Miguel siga vivo, aunque siga suelto, no entiendes a qué te enfrentas. El padre Luis no es solo un abusador, es un sociópata inteligente con recursos y contactos. Y yo soy una mujer que perdió a su hijo hace 14 años y ahora descubro que podría estar vivo, dijo Aurora, con una determinación que la sorprendió incluso a ella. ¿Crees que me importa lo peligroso que es este hombre? Gael la observó un buen rato y algo cambió en su expresión. Aurora vio admiración en ella, pero también miedo. Si vas tras él, te destruirá. Entonces lo intentará. Aurora se acercó a Gael con los ojos llenos de determinación. Pero no pienso renunciar a mi hijo. Nunca más. Gael guardó silencio durante varios segundos, observando su rostro. Luego lentamente asintió. Si estás decidido a hacer esto, entonces te ayudaré. Aurora parpadeó sorprendida. ¿Por qué? Porque el padre Luis también me destrozó la vida. Porque Miguel es mi medio hermano. Y porque... Gael dudó, y luego continuó.
porque me enamoré de ti, y no soporto la idea de que te hagas daño intentando hacer esto solo. La confesión le dio a Aurora un puñetazo en el estómago. Después de todo lo sucedido, después de todas las mentiras y revelaciones, Gael aún logró sorprenderla. Gaélico, sé que te mentí, sé que tienes todo el derecho a odiarme, pero si me dejas, te ayudaré a encontrar a Miguel. Aurora lo estudió, buscando señales de engaño, pero encontrando solo una sinceridad brutal. ¿Cómo? Primero necesitamos información. El padre Luis ha cambiado de ubicación varias veces a lo largo de los años para evitar sospechas. Necesito averiguar dónde está ahora. ¿Cómo vamos a hacer esto? Gael dudó. Conozco gente, otros chicos, que escaparon, gente que sabe cosas, pero será peligroso contactar. Aurora asintió. ¿Cuánto tiempo necesitas? Unos días, quizás una semana. Aurora sintió la impaciencia correr por sus venas. Después de 14 años, la idea de esperar unos días más le parecía insoportable. Pero se obligó a ser racional. Está bien, pero voy contigo. Aurora, no, es demasiado peligroso, lo sé, ya lo dijiste. Aurora se cruzó de brazos. Pero es mi hijo, Gael. No me voy a quedar en casa mientras arriesgas tu vida. Por él. Gael la miró fijamente durante un largo rato, y Aurora vio el momento exacto en el que se dio cuenta de que no iba a poder disuadirla. De acuerdo, pero lo haremos a mi manera. Sigues mis instrucciones, no cuestionas mis decisiones, y si te digo que corras, corres. ¿Trato hecho? Aurora asintió. Trato hecho. Gael se pasó las manos por la cara, con aspecto repentinamente agotado. De acuerdo. Empezaremos mañana, pero primero necesito contarte un par de cosas más. ¿Qué cosas? Gael la miró con una expresión que le revolvió el estómago. Sobre lo que me hizo el padre Luis, sobre por qué logré escapar cuando otros no pudieron, y sobre por qué nunca dejará de perseguirme. Aurora sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? Gael se acercó a ella lentamente, sus manos rozando su rostro con una ternura que contrastaba con la dureza de sus ojos. Maté a alguien para escapar, Aurora, y el padre Luis lo sabe. Antes de que Aurora pudiera responder, Gael continuó. El hombre que maté era uno de los clientes favoritos del padre Luis, un político adinerado que se decantaba por los niños muy pequeños. Estaba lastimando a un niño de 8 años. Un niño que me recordó el aspecto que debió tener Miguel cuando llegó allí por primera vez. Aurora sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, imaginando a Gael como un adolescente, desesperado y furioso, tratando de proteger a un niño indefenso. No planeaba matarlo, solo quería que parara, pero cuando me atacó, Gael hizo una pausa. Usé una navaja que había robado semanas antes, una puñalada. Murió casi al instante. Gaélico. El padre Luis me ayudó a deshacerme del cuerpo. Dijo que era nuestro secreto, que me protegería. Pero yo sabía la verdad, me tenía encerrado con chantaje. Así que huí. Le robé dinero, quemé parte del recinto y huí. Aurora lo miró fijamente, no viendo a un asesino, sino a un niño desesperado que había hecho lo único que podía hacer para proteger a una niña inocente. Eso no te convierte en un monstruo, dijo en voz baja. Gael sonrió con amargura. El padre Luis no estaría de acuerdo. Tiene pruebas de lo que hice, testigos. Si quiere, puede mandarme a prisión de por vida. Entonces, ¿por qué no lo has hecho ya? Porque me quería de vuelta. Yo era especial para él, su proyecto predilecto. Gael se estremeció visiblemente. Pasó años intentándome encontrar. Solo se detuvo cuando me fui de Sao Paulo y permaneció completamente invisible. Aurora empezó a comprender. Pero ahora has vuelto. Ya he vuelto. Y si descubre dónde estoy, él vendrá a buscarte. Gael asintió. Y perseguirá a cualquiera que sea importante para mí. Aurora sintió un miedo gélido recorrer sus venas, pero también algo más fuerte. Una determinación de hierro. Entonces tenemos que llegar hasta él primero. Gael la observó con asombro y terror. Aurora, ¿no lo entiendes? Si vamos tras él y fracasamos, entonces no podemos fallar.
Gael guardó silencio durante un largo rato y luego asintió lentamente. De acuerdo, pero primero necesitas saber exactamente en qué te estás metiendo. Durante las 2 horas siguientes, Gael le contó a Aurora detalles sobre el complejo del padre Luis que la hacían vomitar y llorar a la vez, la rutina diaria de los chicos, el entrenamiento que recibían, los castigos por desobediencia, la retorcida jerarquía que los mantenía a todos bajo control. Pero fue cuando Gael describió a Miguel que Aurora casi se derrumba. Era inteligente, más inteligente que la mayoría. Aprendió rápidamente cómo funcionaba el sistema y cómo sobrevivir en él. Gael hizo una pausa, pero había algo en él, una resistencia. Incluso cuando aceptaba las reglas, incluso cuando hacía lo que el padre Luis quería, había una parte de él que nunca se derrumbaba del todo. ¿Cómo lo sabes? Porque por la noche, cuando creía que nadie lo veía, lloraba y murmuraba la misma palabra una y otra vez. Aurora sintió que se le paraba el corazón. ¿Qué palabra? Mami. Él te llamó, Aurora. Incluso después de años allí, incluso después de todo lo que le hicieron, él seguía llamándote. Aurora perdió el control por completo. 14 años de dolor acumulado, culpa, desesperación y esperanza frustrada estallaron de golpe. Cayó de rodillas en el suelo de la cocina, con violentos sollozos que la desgarraban. Gael estuvo inmediatamente a su lado, atrayéndola hacia sus brazos y susurrándole palabras de consuelo mientras ella lloraba contra su pecho. «Lo encontraré», susurró entre lágrimas. «Lo traeré a casa». «Lo haremos», corrigió Gael, con el pelo mojado por las lágrimas. «Lo traeremos a casa». Se quedaron así un buen rato, abrazados en el suelo de la cocina, dos personas rotas intentando encontrar la fuerza suficiente para afrontar lo que estaba por venir. Finalmente, Aurora se apartó y miró a Gael a través. «De sus lágrimas, ¿por qué viniste a buscarme? Y no me digas que solo era por venganza». Gael dudó y luego suspiró. Porque tenía miedo de ir solo tras el padre Luis, porque sabía que si fallaba, Miguel seguiría ahí para siempre, y porque su voz se fue apagando, evitando mirarla a los ojos. ¿Por qué qué? Porque Miguel hablaba de ti constantemente, contaba historias de cómo le enseñaste a jugar al fútbol, de cómo hacías panqueques los domingos, de cómo le leías cuentos para dormir. Gael la miró a los ojos. Y yo estaba celoso como un niño de 7 años porque él tenía algo que yo nunca tuve, una madre que lo amaba. Aurora sintió que se le rompía el corazón de nuevo. Gael, quería destruirte porque representabas todo lo que yo jamás podría tener, pero cuando te conocí, cuando vi quién eras en realidad, Gael le tocó el rostro con ternura. Me di cuenta de que no eras la mujer fría y egoísta que había imaginado. Eras solo una madre rota que hizo lo mejor que pudo. Aurora se inclinó hacia su toque, permitiéndose por un momento sentir comodidad en medio del caos. ¿Y ahora? Ahora quiero ayudarte a recuperar a tu hijo, aunque eso signifique enfrentarme a mis peores pesadillas. Aurora lo estudió durante un largo momento, viendo coraje y terror en igual medida en sus ojos. «Puede que Miguel no quiera que lo rescaten», dijo en voz baja. «Si lleva tanto tiempo allí, si se ha adaptado». «Existe la posibilidad», asintió Gael, «pero también existe la posibilidad de que una parte de él aún te esté esperando, aún esperando volver a casa». Aurora asintió, sintiendo que la determinación se solidificaba en su pecho como el hormigón. «Entonces vamos a averiguarlo». Pasaron el resto de la noche planeando. Gael dibujó mapas rudimentarios de los lugares donde el padre Luis había operado en el pasado, enumeró los nombres de las personas que podrían tener información y explicó los protocolos de seguridad que debían seguir. Era casi el amanecer cuando Aurora finalmente hizo la pregunta que había estado ardiendo en su mente. «Gael, si encontramos a Miguel, si logramos sacarlo de ahí, ¿qué pasará entonces?» «Entre nosotros, quiero decir». Gael dejó de escribir y la miró. «No lo sé. Supongo que tú decides».
¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir cuando esto termine? Si alguna vez podrás perdonarme por haberte mentido, si alguna vez podrás mirarme sin ver las cosas terribles que he hecho. Aurora lo pensó un buen rato. Me mentiste, manipulaste mis sentimientos, viniste aquí inicialmente para hacerme daño. Gael asintió aceptando la convicción. Pero, continuó Aurora, también me salvaste. Me diste esperanza cuando creía que no la había, y estás arriesgando tu vida para ayudarme a encontrar a mi hijo. Gael la miró sorprendido. No, sé qué pasará después de que encontremos a Miguel, dijo Aurora con sinceridad. No sé si podré volver a confiar plenamente en ti, pero sé que quiero intentarlo. Gael cerró los ojos por un momento, como si absorbiera sus palabras. Eso es más de lo que merezco. Tal vez, pero es lo que tienes. Gael sonrió entonces, y por primera vez desde que empezó a decir la verdad, la sonrisa llegó a sus ojos. Entonces vamos a encontrar a tu hijo. Aurora asintió, sintiendo algo que no había sentido en 14 años. Esperanza real. Vamos a encontrar a Miguel. A la mañana siguiente, Gael salió temprano para empezar a hacer contactos. Aurora se quedó en casa, incapaz de pensar en 1900, nada más que en la posibilidad de que su hijo estuviera vivo en algún lugar, esperándola. Alrededor del mediodía sonó el teléfono. Era el investigador de la policía, con más información sobre las nuevas pruebas que habían encontrado. Señora, Salvat, tenemos algunas preguntas que hacerle. ¿Podemos pasar esta tarde? Aurora dudó. Lo último que necesitaba eran complicaciones policiales mientras Gael investigaba. Claro, ¿qué tipo de preguntas? Sobre su difunto esposo. Encontramos algunas conexiones interesantes entre él y algunos casos que estamos investigando. Aurora sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué tipo de conexiones? Es mejor si hablamos en persona. Estaremos allí a las 3. Aurora colgó el teléfono con manos temblorosas. Conexiones entre Roberto y los casos que investigaba la policía. ¿Qué casos? Una terrible sospecha empezó a tomar forma en su mente. Roberto tenía amplios contactos políticos. Conocía a gente poderosa, gente que podría estar involucrada con... El teléfono volvió a sonar. Era... Hagaklenks, Aurora. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? El padre Luis sabe que he vuelto. Y sabe de ti. Aurora sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Cómo lo sabes? Porque me acaba de enviar un mensaje. Quiere verme esta noche. Gael, no. Es una trampa. Lo sé. Pero él... tiene algo que te pertenece. Aurora dejó de respirar. ¿Qué quieres decir? Cuando Gael volvió a hablar, su voz estaba cargada de una emoción que ella no pudo identificar. Tiene a Miguel, Aurora. Y si no aparezco, dijo que lo matará. Las palabras de Gael resonaron por el teléfono como una sentencia de muerte. Aurora sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Miguel estaba vivo. Su hijo estaba vivo, pero en manos de un monstruo que ahora lo usaba como cebo para atraer a Gael. ¿Aurora? ¿Estás ahí? Sí. Su voz salió ronca y reconocible. ¿Dónde es la reunión? Aurora, no puedes ir. Gael. Aurora cerró los ojos reuniendo todas sus fuerzas. Es mi hijo. Me voy. Él la va a matar. Quizás. Pero si hay una posibilidad, aunque sea mínima, de salvar a Miguel, lo intentaré. Gael guardó silencio un buen rato. Aurora lo oía respirar agitadamente al otro lado de la línea. La reunión es a las 8 de la noche, en una iglesia abandonada de Franco da Rocha. Pero Aurora, si vienes, si te ve conmigo... Conozco los riesgos. Aurora abrió los ojos, sintiendo una fría determinación correr por sus venas. ¿Dónde estás ahora? En un café de Liberdade. ¿Por qué? Quédate ahí. Voy a buscarte. Aurora. Gael. Iremos juntos o iré solo, pero iré. Otro silencio, luego un suspiro de resignación. Café Tokio, en la Rúa Galbao Bueno. Pero Aurora, si lo hacemos, lo haremos a mi manera. Sin discusión. Conjunto. Aurora colgó el teléfono y corrió a su habitación con la mente acelerada. La policía llegaría a las 3.
Gael la necesitaba a las 8. Y en algún punto intermedio tenía que encontrar la manera de salvar a su hijo sin que todos murieran en el proceso. Revolvió su armario hasta encontrar lo que buscaba, una pequeña caja escondida detrás de ropa de invierno. Dentro estaba el revólver que Roberto había insistido en que comprara después de que empezara a recibir amenazas políticas. Aurora nunca le había disparado, pero sabía cómo funcionaba. Guardó el arma en su bolso y salió de casa, conduciendo por el tráfico de Sao Paulo como una mujer poseída. El Café Tokio era un pequeño establecimiento tradicional en Liberdade, frecuentado principalmente por empresarios y estudiantes japoneses. Aurora encontró a Gael en una mesa del fondo, con 2 tazas de café frío frente a él. Parecía haber envejecido en cuestión de horas. «Trajiste un arma», dijo sin preámbulos, mientras ella se sentaba. Aurora ni siquiera preguntó cómo. Lo sabía. Lo supe. ¿Sabes cómo usarlo? Aprenderé. Gael la observó un momento y asintió. De acuerdo, pero primero necesitas entender algunas cosas sobre el padre Luis. Durante las 2 horas siguientes, Gael describió meticulosamente al hombre que conocían desde hacía 14 años, describiéndolo como un simple nombre. El padre Luis era astuto, manipulador y carente de empatía. Había construido su imperio del abuso combinando encanto, chantaje y violencia calculada. «Antes que nada, intentará quebrarte psicológicamente», explicó Gael. «Usará a Miguel en tu contra, te hará sentir culpable e intentará convencerte de que todo lo que pasó fue tu culpa». Aurora asintió, tratando de prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. «Y Gael», dijo en voz baja, «si me pasa algo, si las cosas salen mal, ¿me prometes que salvarás a Miguel?» Gael la miró fijamente. «No te pasará nada». «Gael, lo prometo». Gael cerró los ojos un momento. «Lo prometo». A las 5 de la tarde, estaban en el coche de Aurora rumbo a Franco da Rocha. Gael había insistido en que llegaran temprano para explorar el terreno. La iglesia abandonada se asentaba en un camino de tierra poco transitado, rodeada de densa vegetación. Era un pequeño edificio gótico, probablemente construido en la década de 1920, con agujas rotas y vidrieras que le daban un aspecto inquietante. Gael y Aurora se escondieron en un grupo de árboles a unos 100 metros de la iglesia, observando el lugar a través de unos binoculares que Gael había conseguido de algún lugar. «3 coches», murmuró Gael. «Al menos 6 hombres, quizá más, dentro de la iglesia». Aurora observó el edificio, buscando señales de movimiento. «¿Ves? A Miguel». «No, pero debe estar ahí». Aurora miró su reloj. Las 7:40. Aún les quedaban 20 minutos. «Gael», dijo en voz baja, «hay algo que necesito decirte». Él se giró para mirarla. «La policía vino a buscarme hoy. Dijeron que encontraron conexiones entre Roberto y algunos casos que están investigando». Gael se quedó muy callado. «¿Qué tipo de contactos?» «No sé. Iban a contarme más, pero...» Aurora hizo una pausa. «¿Crees que Roberto lo sabía? ¿Lo del padre Luis?» Gael guardó silencio un buen rato. «Es posible. El padre Luis tiene muchos protectores poderosos». Aurora sintió náuseas que le recorrían el estómago. La posibilidad de que su propio esposo estuviera involucrado en la desaparición de Miguel era insoportable. «Si Roberto estuvo involucrado», dijo finalmente, «eso significa que Miguel fue entregado deliberadamente». Gael asintió con gravedad. «Y eso significa que el padre Luis tiene pruebas que podrían destruir a mucha gente importante». Aurora empezó a comprender la magnitud de lo que se enfrentaban. No se trataba solo de salvar a Miguel, sino de exponer una red de corrupción y abuso que llegaba hasta las más altas esferas del poder. «Es hora», dijo Gael mirando su reloj. Aurora respiró profundamente, revisó el arma en su bolso una última vez y asintió. Caminaron hacia la iglesia en silencio, con las manos entrelazadas. Al llegar a la puerta principal, Gael se detuvo. «Aurora, pase lo que pase ahí dentro, lo que veas o escuches,
Recuerda que Miguel tuvo que hacer cosas para sobrevivir. No lo juzgues por lo que se ha convertido. Aurora asintió, aunque no estaba segura de estar realmente preparada para lo que podría encontrar. Gael empujó la pesada puerta de madera y entraron en la iglesia. El interior estaba iluminado por velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes deterioradas. Se habían quitado los bancos, dejando un espacio abierto que parecía más un teatro que un lugar de culto. En el altar, una figura estaba sentada en una silla ornamentada. El padre Luis era más pequeño de lo que Aurora había imaginado. Un hombre canoso de unos 60 años, con un traje elegante que contrastaba con la decadencia que lo rodeaba. Había algo en él que irradiaba autoridad y malicia a partes iguales. Y junto a él, de pie pero con las manos claramente atadas a la espalda, estaba un joven que hizo que el corazón de Aurora se detuviera. Miguel. Su hijo ya no era el niño, de 7 años que había desaparecido 14 años antes. Era un joven alto y delgado, de cabello oscuro y ojos que antes eran brillantes y curiosos, pero que ahora parecían vacíos y distantes. Había algo en su postura, una sumisión aprendida, que le daba ganas de llorar a Aurora. Pero era él, definitivamente era él. Miguel, susurró Aurora dando un paso adelante. Miguel la miró y por un instante, solo un instante, Aurora vio un destello de reconocimiento. Luego su expresión se volvió vacía. «Ah, por fin llegaron», dijo el padre Luis con un acento que Aurora no pudo identificar. «Gael, mi querido muchacho, ¿cuánto has crecido?» Gael permaneció en silencio, pero Aurora podía sentir la tensión que irradiaba él. «Y tú debes ser Aurora». El padre Luis sonrió, con una expresión genuinamente cálida y paternal, la famosa madre que nunca dejó de buscar. Aurora recuperó la voz. «Suelta a mi hijo». El padre Luis rió suavemente. «Directo al grano. Lo admiro, pero me temo que no es tan sencillo». Se levantó de la silla y caminó lentamente hacia ellos, con las manos entrelazadas tras la espalda como un profesor dando una conferencia. «Verás, Aurora, Miguel ya no es tu hijo. No como lo recuerdas, ahora es mío, mi obra maestra. ¿Verdad, Miguel?» Miguel asintió casi imperceptiblemente, y Aurora sintió como si la hubieran apuñalado. «¿Qué le hiciste?», susurró. «Lo salvé», dijo el padre Luis con sencillez. «Encontré a un niño abandonado, rechazado por su propia familia, y lo convertí en algo útil, en algo obediente». «No lo abandonaron», dijo Aurora subiendo el volumen de su voz. «Lo secuestraron». «Ah, pero lo fue». El padre Luis inclinó la cabeza, porque quienes me lo trajeron contaron una historia muy diferente. Aurora sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué gente?» El padre Luis volvió a sonreír. Su esposo, por supuesto, el estimado Roberto Salvat. Aunque sabía que era una posibilidad, oírlo confirmado fue como recibir un golpe físico. Aurora tuvo que apoyarse en Gael para no caer. «Roberto trajo a Miguel aquí», continuó el padre Luis. «Dijo que el chico se había convertido en un problema, que se estaba metiendo en sus asuntos. Me pidió que me encargara de la situación». «Estás mintiendo». «¿De verdad?» El padre Luis señaló a uno de los hombres en la sombra, que se acercó con una carpeta llena de documentos. «Llevo un registro meticuloso, querida. Contratos, fotografías, grabaciones, todo debidamente documentado». El hombre abrió la carpeta y le mostró el contenido a Aurora. Ella vio fotografías de Roberto hablando con el padre Luis, documentos con su firma e incluso un cheque firmado por él. «¿Por qué?», susurró Aurora, sintiendo que su realidad se desmoronaba. «¿Por qué haría Roberto eso?». Porque Miguel había visto cosas que no debía ver. Había escuchado conversaciones que no debía oír. El padre Luis se acercó a Miguel y le puso una mano paternal en el hombro. El joven no reaccionó. Roberto estaba involucrado en negocios muy lucrativos, pero también muy delicados. Tráfico, lavado de dinero, otras actividades que requerían discreción. Aurora miró a Miguel, buscando alguna señal de que estuviera escuchando, procesando, reaccionando,
pero sus ojos permanecieron vacíos. Y entonces un día, continuó el padre Luis, el pequeño Miguel, sin darse cuenta, mencionó algunas de estas actividades delante de las personas equivocadas. Roberto se dio cuenta de que tenía un problema. Entonces decidió hacer desaparecer a su propio hijo, dijo Aurora, mientras la ira comenzaba a superar la sorpresa. Roberto era un hombre práctico, y yo le ofrecí una solución práctica. Él lo miró. Padre Luis acarició el cabello de Miguel como si fuera una mascota. Miguel estaría bien cuidado, bien educado, bien preparado, y Roberto podría dedicarse a sus asuntos sin preocupaciones. Aurora se volvió hacia Gael, viendo su propia ira y disgusto reflejados en sus ojos. «Y tú», dijo el padre Luis, concentrándose en Gael, «mi hijo pródigo, creí que no te volvería a ver después de aquella noche terrible en la que te dejaste llevar». Gael habló por primera vez desde que entraron a la iglesia. «No me dejé llevar, protegí a un niño. Mataste a uno de mis colaboradores más valiosos», corrigió el padre Luis con suavidad. «Un hombre importante, con familia e influencia. Un hombre que estaba violando a una niña de 8 años». El padre Luis se encogió de hombros. «Negocios son negocios, querida, y me has costado un dineral». Aurora vio a Gael tensarse, apretando los puños. Le tocó el brazo suavemente, recordándole que se mantuviera concentrado. «¿Qué quieres?», le preguntó al padre Luis. «Ah, por fin una pregunta sensata». El padre Luis regresó al altar. «Quiero que Gael vuelva, por supuesto. Era mi favorito, muy inteligente, muy fuerte, muy receptivo al entrenamiento adecuado. ¿Y si se niega?». El padre Luis le hizo un gesto casual a Miguel. «Entonces mataré a tu hijo, muy despacio, con mucho dolor mientras tú miras». Aurora sintió un horror gélido recorrerle las venas. «¿Y si acepta? Entonces pueden irse. Miguel se queda conmigo, claro. Ahora es mío, pero tú eres libre». Gael dio un paso al frente. «¿Y qué garantía hay de que cumplirás tu palabra?». Padre Luis sonrió. «Ninguna, pero es la única oferta que tienes». Aurora volvió a mirar a Miguel estudiando su rostro, que le resultaba familiar y extraño a la vez. Su hijo estaba allí a pocos metros de distancia, pero parecía inalcanzable. «Miguel», dijo en voz baja, «Miguel, soy yo, tu madre». Miguel miró hacia arriba brevemente, y Aurora juró que vio algo moverse en las profundidades vacías. Una chispa de reconocimiento, tal vez, o de recuerdo. «No te recuerda», dijo el padre Luis con indiferencia. «Al menos no de forma relevante. La mente es curiosa, ¿sabes? Con el tratamiento adecuado se puede remodelar». Aurora sintió que la ira le explotaba en el pecho. ¿Qué tratamiento? Medicamentos, terapia intensiva, condicionamiento conductual. Nada demasiado drástico, solo métodos efectivos para eliminar recuerdos problemáticos e instalar nuevos patrones de comportamiento. Aurora miró a Gael, viendo su propia determinación desesperada reflejada en sus ojos. No podían dejar a Miguel allí, cueste lo que cueste. «Hay una tercera opción», dijo Gael de repente. El padre Luis arqueó una ceja. «¿Ah, sí? Si me dejas llevarme a Miguel, te daré algo que deseas más que cualquiera de nosotros». «¿Y eso qué sería?». Gael sonrió, y había algo peligroso en su expresión. «Pruebas, sobre todos los hombres poderosos que usaron tus servicios, sobre las muertes que ordenaste, sobre el dinero que blanqueaste». El padre Luis guardó silencio. «¿No tienes ninguna prueba?». «No». Gael sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «¿Recuerdas tu oficina privada en el antiguo complejo? ¿Recuerdas cómo grababas tus sesiones con los chicos para chantajearlos después?». Aurora vio que la expresión del padre Luis cambiaba ligeramente. «¿También recuerdas lo bueno que era con la electrónica? Cómo siempre podía arreglar tu equipo cuando se estropeaba». El padre Luis no respondió, pero Aurora pudo ver la tensión creciendo en sus hombros. «Instalé dispositivos en todos tus equipos, padre. Dispositivos que copiaron todo lo que grabaste y lo enviaron a un servidor seguro». Gael sonrió. «Tengo 14 años de pruebas. Rostros, nombres, conversaciones, transacciones financieras, todo.
Estás fanfarroneando. Gael presionó un botón del dispositivo. De repente, la voz del padre Luis resonó por la iglesia, una vieja grabación donde hablaba de precios con un cliente, mencionando nombres específicos de políticos y empresarios. El padre Luis palideció. Ahora, dijo Gael, puedes dejar que nos llevemos a Miguel e intentar averiguar cómo destruir la evidencia, que está repartida en múltiples servidores por todo el mundo. O puedes intentar matarnos y ver cómo esa evidencia se envía automáticamente a todos los periódicos, comisarías y agencias federales del país. El padre Luis lo miró fijamente durante un largo instante, y Aurora pudo ver un frío cálculo detrás de sus ojos. Muy astuto, dijo finalmente, pero hay un problema con tu plan. ¿Cuál? Miguel no quiere ir contigo. El padre Luis se volvió hacia Miguel. Dile, hijo mío, diles que quieres quedarte aquí donde estás a salvo y cuidado. Miguel levantó la mirada y por primera vez desde que entraron a la iglesia habló. Quiero quedarme. Las palabras impactaron a Aurora como balas. Su hijo, su propio hijo, quería estar con el monstruo que lo había torturado durante 14 años. Miguel, susurró acercándose, soy yo, tu madre. ¿Recuerdas los panqueques que hacía los domingos, los cuentos que te leía, tu osito de peluche azul? Miguel la miró fijamente, y por un momento Aurora vio algo pasar por sus ojos. Confusión, tal vez, o dolor. No tengo madre, dijo mecánicamente. El padre Luis es mi familia ahora. Aurora sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Miguel, por favor, te amo. Nunca he dejado de buscarte. Por favor, ven a casa conmigo. Esta es mi casa. Aurora miraba a Gael con desesperación, buscando alguna idea, alguna solución. Gael observaba a Miguel con atención, como si buscara algo. Entonces sus ojos se centraron en el cuello de Miguel. La pequeña medalla, dijo Gael suavemente. Aurora siguió su mirada y vio una fina cadena alrededor del cuello de Miguel, casi oculta por el cuello de su camisa. Miguel, dijo Gael, ¿puedo ver tu medalla? Miguel instintivamente se llevó la mano al cuello, protegiendo la cadena. No pasa nada, continuó Gael. Tengo uno parecido. Gael sacó de su cuello un medallón, un sencillo trozo de San Miguel Arcángel. El padre Luis me dio este cuando llegué, mintió Gael con suavidad. Para protegerme. ¿El tuyo es parecido? Miguel dudó. Luego tiró lentamente de la cadena. El pequeño medallón que emergió dejó atónita a Aurora. Era el medallón que le había puesto a Miguel en el cuello el día que desapareció. Estaba más desgastado ahora. El grabado era casi ilegible, pero sin duda era el mismo. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Aurora con voz temblorosa. Miguel miró el medallón en sus manos, con la confusión reflejada en su expresión. Yo siempre lo he tenido, desde que tengo memoria. Miguel, dijo Aurora en voz baja acercándose, mira bien el medallón, mira las palabras grabadas. Miguel obedeció, concentrándose en el pequeño trozo de metal. Para Miguel, susurró Aurora junto con él, recordando lo que había mandado grabar. Con amor eterno, mamá. Miguel dejó de respirar. Abrió los ojos de par en par, y Aurora vio el momento exacto en que los recuerdos empezaron a regresar. Fragmentos al principio, luego olas. «¿Mamá?», susurró. Su voz de repente era la de un niño asustado. «Sí, mi amor, soy yo». Miguel miró entonces a Aurora. Realmente la miró, y ella vio a su hijo en sus ojos por primera vez en 14 años. «Mami, te estaba esperando», dijo, y se le quebró la voz. «Sabía que vendrías a buscarme». Aurora corrió hacia él, olvidándose por completo del padre Luis y sus hombres. Cortó las cuerdas que ataban las manos de Miguel y lo abrazó con tanta fuerza que lo destrozó. Miguel se aferró a ella como un niño sollozando contra su hombro. «Lo siento mucho», le susurró al oído. «Siento haber tardado tanto en encontrarte». «Basta», dijo el padre Luis bruscamente. «Basta de esta reunión tan conmovedora». Aurora se giró para mirarlo, con Miguel todavía en sus brazos,
y vio que les estaba apuntando con un arma. ¿De verdad creíste que te permitiría tomar mi propiedad más valiosa? Gael dio un paso al frente. ¿Olvidaste la evidencia? No lo he olvidado. Pero puedo lidiar con las consecuencias de la evidencia. No puedo lidiar con la pérdida de Miguel. El padre Luis sonrió fríamente. Es especial, ¿sabes? Muy especial. Me llevó años moldearlo bien. Aurora sintió a Miguel temblar en sus brazos y supo que haría cualquier cosa para protegerlo. Además, continuó el padre Luis, ¿quién dijo que vivirás lo suficiente para revelar alguna evidencia? Fue entonces cuando Aurora recordó la pistola que tenía en el bolso. Con un movimiento rápido, empujó a Miguel detrás de un pilar de piedra y sacó su revólver, apuntándolo al padre Luis. «Baja el arma», dijo con voz sorprendentemente firme. El padre Luis se rió. «Aurora, querida, ni siquiera sabes disparar». «Quizás no, pero a esta distancia es difícil no verlo». El padre Luis la estudió por un momento y Aurora vio el momento en que se dio cuenta de que ella hablaba en serio. «¿Dispararías a un hombre desarmado?», preguntó. «No eres un hombre», respondió Aurora. «Eres un monstruo». El silencio se prolongó durante varios segundos. Aurora sentía a Miguel detrás de ella, a Gael a su lado y a los hombres del padre Luis en las sombras, todos esperando a ver quién parpadeaba primero. Entonces Gael se movió. Con un movimiento fluido, desarmó al hombre más cercano y disparó. Echó 2 tiros al aire. «¡Policía federal!», gritó. «¡Rodeen el edificio!». Era mentira, pero funcionó. En la confusión que siguió, Aurora agarró a Miguel y corrió hacia la puerta lateral de la iglesia, mientras Gael mantenía ocupados a los hombres del padre Luis. Llegaron al coche de Aurora, jadeando y temblando. Gael llegó segundos después, con sangre a raudales por un corte en el brazo. «¡Vamos!», gritó, saltando al asiento del pasajero. Aurora arrancó el motor y pisó el acelerador. Sus ruedas patinaron en la tierra antes de encontrar tracción. En el asiento trasero, Miguel estaba encorvado, tapándose los oídos con las manos. Aurora lo oía murmurar algo una y otra vez. «¿Qué está diciendo?», preguntó Gael. Aurora escuchó con más atención y sintió que se le rompía el corazón. «Se está disculpando», susurró. «Dice que lamenta todo lo que ha hecho». Gael se giró para mirar a Miguel. «Miguel, escúchame». Miguel miró hacia arriba y Aurora vio por el espejo retrovisor que estaban llenos de lágrimas. «No hiciste nada malo», dijo Gael con firmeza. «Sobreviviste. Es lo único que pudiste hacer». «Pero yo hice cosa», empezó Miguel. «Hiciste lo que tenías que hacer para vivir», interrumpió Aurora con la voz llena de lágrimas. «Y ahora estás a salvo, estás conmigo». Condujeron en silencio durante varios minutos, distanciándose de la iglesia. Finalmente Aurora se detuvo en una gasolinera bien iluminada. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. Gael revisó su teléfono. La evidencia se envió automáticamente al activar el dispositivo de emergencia. Todos los que importan recibirán copias en unas horas. ¿Y el padre Luis? Probablemente intentará escapar, pero no llegará muy lejos con todos los medios y las autoridades tras él. Aurora asintió y luego se giró hacia Miguel. «¿Cómo estás, mi amor?». Miguel la miró fijamente y Aurora vio que todavía había confusión en sus ojos, pero también algo más: esperanza. «Te recuerdo», dijo en voz baja. «No todo, pero recuerdo cómo olías, cómo me abrazabas cuando tenía pesadillas». Aurora sintió que las lágrimas le corrían por la cara. «Te ayudaré a recordarlo todo, y crearemos nuevos recuerdos». Miguel asintió y miró a Gael. «Eres mi hermano, medio hermano». Gael asintió. «Lo soy, y lamento que nuestro padre... lamento todo lo que pasó». Miguel guardó silencio un momento. El padre Luis a veces hablaba de nuestro padre. Decía que éramos iguales a él. «No lo somos», dijo Gael con firmeza. «Elegimos ser mejores». 3 meses después, Aurora estaba en su cocina preparando panqueques.
Era domingo por la mañana y el olor a café y masa dulce impregnaba el aire. Miguel estaba sentado a la mesa, hojeando un libro de fotografías antiguas que Aurora había guardado durante todos estos años. Todavía estaba demasiado delgado, aún tenía pesadillas a veces, aún estaba en cuidados intensivos lidiando con el trauma. Pero estaba vivo, estaba en casa y poco a poco estaba volviendo a ser él mismo. Gael estaba en el porche, cortando leña. Se había mudado a la casa de huéspedes hacía unas semanas, cuando se hizo evidente que Miguel necesitaría mucho tiempo y apoyo para recuperarse. Su presencia había sido crucial. Comprendía el trauma de Miguel de una forma que Aurora jamás podría, y había creado un vínculo especial entre los medio hermanos. «Mami», dijo Miguel, usando la palabra que a Aurora todavía le sonaba a milagro, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto, mi amor. Tú y Gael, ¿vais a seguir juntos? Aurora hizo una pausa en la preparación de panqueques. Era una pregunta que se había hecho miles de veces en las últimas semanas. No. Lo sé, dijo con sinceridad. Es complicado. ¿Por qué te mintió? Aurora se giró para mirarlo. Miguel volvía a ser perspicaz, percibiendo matices emocionales que había olvidado procesar. En parte, pero sobre todo porque... Aurora dudó. Porque todavía estamos descubriendo quiénes somos ahora, después de todo lo que ha pasado. Miguel asintió. Te quiere, ¿sabes? ¿Cómo lo sabes? La forma en que te mira cuando cree que nadie lo ve. Miguel sonrió, la primera sonrisa real que Aurora le había visto. Y la forma en que lo miras. Aurora se rió, sorprendida por el ingenio de su hijo. ¿Cuándo te volviste tan listo? Supongo que siempre lo estuve, solo estuve dormido un rato. En ese momento Gael entró por la puerta trasera con las manos y la ropa llenas de aserrín. «Huele bien aquí», dijo sonriéndole a Aurora. «Panqueques de domingo», explicó Miguel. Mamá decía que era nuestra tradición. Gael miró a Aurora y ella vio amor y gratitud en sus ojos. «Es una buena tradición», dijo en voz baja. Comieron sus panqueques en un cómodo silencio. 3 personas que habían sido destrozadas por circunstancias fuera de su control, pero que lentamente estaban aprendiendo a ser una familia. Después del desayuno, Miguel se retiró a su habitación a descansar. Todavía se cansaba con facilidad. Aurora y Gael se quedaron en la cocina, lavando los platos uno al lado del otro. «La audiencia es la próxima semana», dijo Gael suavemente. Aurora asintió. Las pruebas que Gael había reunido habían conducido al arresto del padre Luis, y a Mino y docenas de sus colaboradores, incluyendo a varios políticos y empresarios prominentes. Gael tendría que testificar, revivir el trauma una y otra vez. «¿Estarás bien?» Gael sonrió con tristeza. «Tendré que quedarme. Miguel necesita ver que es posible afrontar el pasado y seguir viviendo». Aurora se giró para mirarlo. «¿Y después de la audiencia?» «Después, no lo sé. Supongo que depende de ti». Aurora se acercó a él. Sus manos tocaron su rostro marcado pero hermoso. «Gael, ¿qué quieres?» «Tú», dijo simplemente. «Miguel, una oportunidad para ser una familia de verdad. Aunque sé que va a ser difícil, que todos tenemos mucho trabajo por sanar, sobre todo porque será difícil, porque hemos pasado por lo peor juntos y hemos sobrevivido». Aurora lo estudió durante un largo momento, viendo no al hombre que le había mentido, sino al hombre que había arriesgado todo para salvar a su hijo. «Sí», dijo finalmente. «¿Sí qué?» «Sí, quiero intentarlo, quiero intentar ser una familia». Gael la besó entonces, y por primera vez desde que todo empezó, el beso no contenía desesperación ni miedo, solo amor y esperanza. Cuando se separaron, Aurora apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos. «¿Crees que estará bien?», preguntó. «Miguel?» Gael le pasó los dedos por el pelo. «Va a estar más que bien, va a ser extraordinario, igual que su madre». Aurora sonrió, sintiendo paz por primera vez en 14 años. Desde la habitación de Miguel se oía una música suave,
Había redescubierto su pasión por la guitarra, algo que el padre Luis había usado para torturarlo, pero que poco a poco estaba recuperando como suyo. Era una canción triste pero hermosa, llena de esperanza naciente. Como todos ellos. 6 meses después, Aurora se sentó frente al espejo de su habitación, preparándose para su boda. Fue una ceremonia pequeña. Solo Miguel, Gael, algunos amigos cercanos y el sacerdote de la iglesia local, quien se había convertido en su confidente y apoyo durante el proceso de sanación de Miguel. Miguel apareció en la puerta, vestido con un traje que Aurora le había comprado, el primer traje que había tenido cuando era adulto. «Te ves hermosa, mami», dijo sonriendo. Aurora se giró para mirarlo. Había subido de peso, sus ojos habían vuelto a brillar, y había una paz en él que no había visto desde que era niño. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella. «Feliz», dijo Miguel simplemente. «Feliz de haber encontrado a alguien que te quiera, como mereces». Aurora se puso de pie y abrazó a su hijo, que ya no era un niño perdido, sino un joven valiente que había sobrevivido a lo impensable. «Te amo», susurró. «Yo también te amo». Bajaron juntos. Miguel le ofreció el brazo para acompañarla hasta Gael, que la esperaba en el pequeño altar que habían montado en el jardín. Cuando Gael vio a Aurora caminando hacia él, se le llenaron los ojos de lágrimas. Estaba radiante, no solo hermosa, sino llena de vida, de una forma que nunca antes había visto. «¿Estás seguro de esto?», preguntó el sacerdote suavemente, mientras Aurora y Gael estaban frente a él. Aurora miró a Gael, viendo en su rostro las cicatrices que contaban la historia de su supervivencia, pero también la fuerza y la bondad que le habían permitido salvar no solo a sí mismo, sino a ella y a Miguel también. «Estoy segura», dijo ella. «Yo también», respondió Gael. Y cuando se besaron como marido y mujer, Aurora supo que a veces las historias más bellas nacían de las cenizas de las más dolorosas. Miguel aplaudió con entusiasmo y, por primera vez en 14 años, Aurora Salvat se mostró completamente feliz. Al fondo del jardín, 2 figuras observaban la ceremonia desde la distancia, agentes de la Policía Federal asignados para proteger a la familia durante el período de transición posterior al juicio del padre Luis. Ya no necesitarían esa protección por mucho más tiempo. El padre Luis había sido condenado a cadena perpetua y su red había sido completamente desmantelada. Pero por ahora, Aurora, Gael y Miguel estaban a salvo, estaban juntos y finalmente estaban en casa. Y eso era todo lo que importaba.